¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de desconexión y de lectura, El Enviado. Bueno, pues vamos a proseguir un poquito más con nuestra aventura con Jesús de Nazaret y nuestra aventura en este viaje en el tiempo con el mayor, con Jasón. Y bueno, nos encontramos en un punto en el cual Jesús ha entrado ya a Jerusalén de una forma espectacular. No me extraña que 2025 años después se siga celebrando el Domingo de Ramos de la misma forma, o casi de la misma forma que se celebró aquel día en Jerusalén. Y bueno, pues ya vemos que realmente la Pascua en Jerusalén era más bien un negocio. Estamos leyendo que era un negocio entre los mercaderes. Habían incluso los sumos sacerdotes, tenían como, bueno, pues como que eran un poco usureros con la gente. Estaba todo preparado para que la gente en esos días se gastara el dinero en Jerusalén. De hecho, había una obligación de gastarse el dinero en Jerusalén, como hemos estado leyendo. Y bueno, pues en este punto Jesús está ya en la zona del templo de Jerusalén y vamos a ver cómo se van desenvolviendo los acontecimientos ya una vez que Jesús está dentro de Jerusalén, en la cual hay orden de prenderlo, capturarlo y, bueno, pues ya sabéis, ir a por él a muerte. Entonces, vamos a ver qué nos vamos encontrando. Recordad, estamos leyendo segmentos, los resumimos, hay partes que no leemos y en el primer comentario fijado tienes el enlace para comprar el libro en la editorial Planeta, para complementar toda esta información y que tú mismo, de una forma íntima y propia, puedas viajar en el tiempo a conocer a Jesús, ¿vale? Una vez dicho esto, pues vamos a por ello, por donde nos quedamos. Decía así: indignado con aquellas miserables actitudes de los intermediarios, procuré distraerme, fijando un máximo de detalles de cuanto tenía a mi alrededor. Conté incluso el número de columnas del pórtico regio, 162 esbeltas pilastras de estilo corintio. Las balustradas habían sido trabajadas en piedra, una de ellas de 3 codos de altura, 157,5 centímetros. Separaba el atrio interior y el exterior, accesible a nosotros los paganos. Recordamos que en el templo no todo el mundo puede entrar, los que se consideran paganos se tienen que quedar fuera. En algunas zonas de esta balustrada exterior había sido grabado también las mismas advertencias que yo había leído sobre varias de las puertas de acceso al templo. Los pórticos que rodeaban esta inmensa explanada, cuidadosamente enlosada con piedras de diferentes colores, estaban cubiertas con artesonados de madera de cedro, traída posiblemente de los bosques del Líbano. Cuando vi aparecer a los primeros discípulos, un grupo de griegos que había llegado en aquellos días a Jerusalén y que, por supuesto, habían oído hablar de Jesús, se acercaron a Felipe y les pusieron su deseo de conocer al Maestro. Jesús no había salido aún del templo, y el discípulo fue a consultar al apóstol que, hasta después de la resurrección del Galileo, ostentaría la autoridad moral del grupo. Andrés, el hermano de Pedro, este pescador, me había llamado la atención desde un primer momento por su seriedad. Casi siempre aparecía silencioso, como preocupado y distante. Quizá esa introversión se debía a su cultura rudimentaria o una acentuada timidez. Era algo más delgado que su hermano, más o menos de la misma estatura, unos 60 metros aproximadamente. Recordar que en aquella época la media era medir 1,60. Jesús, que medía 1,81, era un gigante a su lado. Cabeza pequeña y cabello fino y abundante, a diferencia de Pedro, que sufría una extrema calvicie. Aparecía siempre pulcramente afeitado. Es de suponer que fuera algo mayor que Pedro, aunque la calvicie de aquel le hacía parecer más viejo. Andrés escuchó en silencio el mensaje de su compañero, y tras observar al grupo de griegos, regresó con Felipe al interior del santuario. Al poco aparecía Jesús, quien, gustosamente, departió con aquellos gentiles. Entraron a buscar a Jesús diciendo que un grupo de griegos quería hablar con él, y Jesús salió a hablar con ellos. Algunos de los griegos sabían del misterioso anuncio del rabí sobre su muerte y le interrogaron sobre ello. Jesús les respondió. Vuelvo a leerlo. Algunos de los griegos sabían del misterioso anuncio del rabí sobre su muerte y le interrogaron sobre ello. Ya se sabía que Jesús iba diciendo que él en breve iba a morir. En verdad os digo que si el grano del trigo arrojado a la tierra no muere, se queda solo,
pero si muere, reproduce mucho fruto. ¿Es que es preciso morir para vivir?, preguntó uno de los gentiles visiblemente extrañado ante las palabras del maestro. Quien ama su vida, le contestó Jesús, la pierde. Quien la odia en este mundo, la conservará para la vida eterna. ¿Y qué nos ocurrirá a nosotros?, preguntaron nuevamente los griegos, si te seguimos. El que se acerca a mí, se acerca al fuego. Quien se aleja de mí, se aleja de la vida. Uno de los que escuchaban interrumpió a Galileo, replicándole que aquellas palabras eran similares a las de un viejo refrán griego, atribuido a Esopo. Quien está cerca de Zeus está cerca del rayo. A diferencia de Zeus, comentó el maestro, yo sí puedo daros lo que ningún ojo vio, lo que ningún oído escuchó, lo que ninguna mano tocó y lo que nunca ha entrado en el corazón del hombre. Si alguno de vosotros quiere servirme, concluyó, que me siga. Donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguien me sirve, mi Padre lo honrará. Pero los griegos no parecían muy dispuestos a ponerse a las órdenes del rabí y terminaron por alejarse. Fijaros las palabras de Jesús, ¿eh? Qué palabras tan profundas. Uno le dice, dices cosas parecidas a las que dice Zeus. Y Jesús dice que no, que son parecidas pero que no son iguales, ¿no? Las repito. A diferencia de Zeus, comentó el maestro, yo sí puedo daros lo que ningún ojo vio, lo que ningún oído escuchó, lo que ninguna mano tocó y lo que nunca ha entrado en el corazón del hombre. Si alguno de vosotros quiere servirme, concluyo, que me siga. Donde yo esté, allí estaré, también mi servidor. También estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Es como diciendo, yo te voy a mostrar al Dios verdadero, no una historieta. Pero los griegos no parecían muy dispuestos a ponerse a las órdenes del rabí y terminaron por alejarse. Jesús, sin poder disimular su tristeza, comentó entre sus discípulos, ahora mi alma está turbada. ¿Qué diré, Padre? Líbrame de esta hora. Sin embargo, el Galileo pareció arrepentirse al momento de aquellos pensamientos en voz alta y añadió de forma que todos sus oídos pudieron oírle. Pero para esto he venido, a esta hora. Y levantando su rostro hacia el encapotado cielo de Jerusalén, gritó, Padre, glorifica tu nombre. Lo que aconteció inmediatamente en algo que no sabría explicar con exactitud. Nada más pronunciar aquellas desgarradoras palabras en la base o en el interior de las cumulonimbus que cubrían la ciudad y cuya altura media, según me confirmó Eliseo, era de unos 6.000 pies, se produjo una especie de relámpago o fogonazo. De no haber sido por la potente y metálica voz que se dejó oír a continuación, yo no habría atribuido a una posible chispa eléctrica tan comunes en este tipo de nubes tormentosas. Pero como digo, casi al unísono de aquel fogonazo, los cientos de personas que permanecieron en la gran explanada pudimos oír una voz femenina que en arameo decía, ya he glorificado y glorificaré de nuevo. Una voz en arameo y femenina. Jesús se dirige al cielo y pide una señal al Padre. Y cae un rayo. Ya he glorificado y glorificaré de nuevo. Una voz femenina en arameo. Ojo. Una vez oí que Dios lo tenemos tipificado, ¿no? Como un hombre de barba blanca, grande, que vive en el cielo. Y no es eso. Dios no es hombre ni es mujer. Dios es una esencia que está en todas partes. Esa esencia es Dios. Lo que pasa es que el ser humano le tiene que poner un modelo para entenderlo, un hombre con barba. Y también escuché que Dios tiene más de mujer que de hombre. Quizá Dios sea eso. Todo a la vez. No lo sé. Por esto que dice. La multitud, los discípulos y yo mismo quedamos sobrecogidos. Al fin, la gente comenzó a reaccionar y la mayoría trató de tranquilizarse, asegurando que aquello solo había sido un trueno. Pero todos en el fondo de nuestros corazones sabíamos que un trueno no habla. Los hebreos volvieron a agolparse en torno al maestro, y éste les anunció, esta voz ha venido no por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora va a ser expulsado el príncipe de este mundo, y yo levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres hacia mí.
Pero, tal y como me temía, aquella turba no entendió una sola palabra. Los propios discípulos se miraron entre sí como diciendo, ¿de qué está hablando? Algunos de los sacerdotes que había salido del santuario al escuchar aquella enigmática voz, le replicaron que ellos sabían por la ley que el Mesías viviría siempre. Jesús, sin inmutarse, se volvió hacia los recién llegados y contestó, todavía un poco más de tiempo estará la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz y que no os sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Se refiere Jesús, mientras que yo esté vivo, aprovechad, porque cuando yo no esté, no estará la luz de la tierra que soy yo. Fijaros qué cosa tan increíble. Se oyó un relámpago cuando Jesús alzó la voz al cielo pidiendo una señal y una voz femenina habló en arameo y todos se quedaron alucinando diciendo no ha sido un trueno, no ha sido... Pero todo el mundo escuchó la voz, por eso dice los truenos no tienen voz. Somos nosotros, los sacerdotes, arremetieron los representantes del templo, tratando de ridiculizar a Jesús, quienes tenemos la potestad de enseñar la ley y la verdad a estos. Claro, en aquella época solamente podían predicar los sacerdotes, todo lo demás era mentira. Y más cuando estás con Jesús, que hace estas cosas tan extraordinarias. Realmente, lo que te das cuenta cuando estás leyendo estas cosas es que no entendieron a Jesús. Ya no solo los sacerdotes, sino incluso los que iban con él no entendían bien las palabras de Jesús, ya a lo que se refería. El rabí, señalando con su mano derecha a la muchedumbre, replicó, ciegos. ¿Veis lo que os decía? Veis la mota en el ojo de vuestro hermano, pero no veis la viga en el vuestro. Cuando hayáis logrado quitar la viga de vuestro ojo, entonces veréis con claridad y podréis quitar la mota del ojo de estos. Jesús entonces cruzó las murallas del templo, seguido por sus más allegados. La noche no tardaría en caer, y el maestro, tal y como tenía por costumbre, cruzó el barrio viejo de Jerusalén, en dirección a la puerta de la fuente, con el fin de descansar en Betania. Se iba hacia Betania, donde vivió su amigo Lázaro. Durante la entrada triunfal del Nazareno en la ciudad, la aglomeración había sido tal que, francamente, apenas sí tuve oportunidad de fijarme en las calles y edificaciones. Ahora, en cambio, fue distinto. Al dejar atrás los 195 metros del muro exterior del hipódromo, el grupo se deslizó por las estrechísimas calles, casi todas en declive, de la ciudad vieja. Jerusalén se dividía entonces en dos grandes núcleos. Este sector, por el que ahora circulábamos, conocido también como una palabra en arameo que no puedo leer, Oacra, y la zona alta, ubicada al noreste. Ambas ciudades estaban separadas por una depresión o valle. El Tiropeón. Aquella raíz designaba la naturaleza de ambos lugares. Esta palabra significa bazar, y eso es lo que pude ver en este y en sucesivos recorridos por Jerusalén. Un sinfín de bazares en los que se vendía de todo. Cada uno de los sectores de la ciudad estaba cruzada por sendas calles principales, adornadas con columnatas. La gran calle del mercado, en la zona alta, y la pequeña calle del mercado en la ciudad vieja, estas dos arterias comerciales estaban unidas por un enjambre de calles transversales que construían un laberinto. En esa red de callejuelas, la mayoría sin empedrar y sumidas en un pestilente olor, mezcla de aceite quemado, grisotes y orines arrojados al centro de las vías, se hacían miles de viviendas, casi todas de una sola planta y con las paredes desconchadas. Pero el grupo, encabezado siempre por Jesús, evitó aquellas incómodas y oscuras calles, dirigiéndose sus pasos por una de las calzadas más anchas de esta parte baja de Jerusalén. Ante mi sorpresa, entramos de pronto en una calle de casi 8 metros de ancho, perfectamente empedrada, que desembocaba junto a la piscina de Siloé. Las antorchas y lucernas, estratégicamente situadas sobre los muros de las casas, empezaban ya a alumbrar la noche de la ciudad santa. Sin embargo, y a pesar de las súbitas tinieblas, el tránsito de peatones era incesante. A las puertas de los edificios de aquella calle, de más de 200 metros de longitud, observé numerosos artesanos enfrascados por entero en sus labores o en interminables regateos con los posibles compradores. En aquella zona baja o vieja
se había afincado las profesiones más nobles y consideradas de Jerusalén. Los paganos, prosélitos e impuros, en cambio, tenían sus dominios en la parte alta. El fanatismo de los judíos, en este sentido, había llegado a tal extremo que, por ejemplo, el esputo de un habitante de la ciudad alta era considerado como impuro, cosa que no ocurría con las expectoraciones de los residentes en esta área de la ciudad. Andrés me explicó que, en el fondo, todo había arrancado a raíz de la instalación de los bataneros o blanqueadores de tejidos en dicha zona alta. Estos aparecían entre las profesiones despreciables de la comunidad israelita. Nos narran un poco que incluso Israel está partida entre los nobles y los menos nobles, según su trabajo, ¿no? Junto a las más variadas tiendas se alineaban siempre en la calle sastres, barberos, médicos o sangradores, fabricantes de sandalias, carpinteros, zapateros, vendedores de lámparas y de utensilios propios de cocina, artesanos del cobre y hasta fabricantes de vestidos de Tarso, sin olvidar a los solicitados vendedores de perfumes y de ungüentos. Aquello en definitiva constituía un espectáculo único en el que los pregones de las mercancías, gritos infantiles, risas y el aroma de las frituras terminaban por envolver a uno cautivándole. Fijaros, todo era en la calle, todas las profesiones eran en la calle y ofreciéndose a la gente. Jerusalén era el ombligo del mundo en ese momento. Era una ciudad con mucho tránsito que había que salir a venderle a la gente a la calle. Fue en uno de aquellos puestos al aire libre donde súbitamente decidí adquirir un hermoso frasco de esencia de nardo. Sin ocultar su extrañeza, el bueno de Andrés, que me sirvió de oportuno mediador, consiguió una sustancial rebaja, pagando un total de 250 denarios por la apreciada jarra. La vasija en cuestión había sido primorosamente labrada por el antiquísimo procedimiento que los hebreos llamaban del decantado de líquido, de pulimento circular. El engobe y el bruñido habían reducido la porosidad de los vasos con un pulimento tan brillante que a primera vista daba la impresión de un proceso de vidriado. Alcanzamos al maestro y a los restantes discípulos cuando pasamos bajo el arco de la puerta de la fuente, en el extremo meridional de Jerusalén. Yo sabía que la ciudad, en especial en aquellos días previos a la Pascua, era un nido de mendigos, pero al cruzar las murallas quedé impresionado. Decenas de leprosos se disponían a pasar la noche envueltos en sus mantos y harapos, mientras una legión de cojos lisiados, hinchados, contrahechos y ciegos nos salían al paso, suplicándonos una limosna. De no haber sido por Andrés, que tiró de mí sin contemplaciones, lo más probable es que mis 150 denarios restantes hubieran ido a parar a manos de aquellos supuestos desdichados. Y digo supuestos porque, según el hermano de Pablo, la inmensa mayoría eran simuladores profesionales que aprovechaban la fiesta para conmover los corazones de los forasteros y no dar golpe. Fijaros, habían estafadores profesionales entre la gente que estaba mala para pedir dinero. Creo que no me percaté bien del desconcierto general de los discípulos hasta que hubimos caminado algo más de 1 kilómetro rumbo a Betania. El maestro, silencioso, encabezaba al grupo, tirando de los 10 con sus características zancadas. Ni uno solo abrió la boca en todo el trayecto. Aquellos galileos parecían confusos, deprimidos y hasta malhumorados. Pronto deduje cuál era la razón. Después de la apoteósica e inesperada recepción tributada al maestro, los apóstoles no habían comprendido por qué Jesús no había aprovechado aquella magnífica oportunidad para proclamarse rey e instalar definitivamente su reino en Judea, extendiéndolo después a las restantes provincias. Al ver sus rostros, no era muy difícil imaginar por dónde volaban sus pensamientos. Claro, imaginaros, cuando Jesús entra y es alabado de esa forma tan bestial, los apóstoles, como humanos que son, piensan, antes de que maten al maestro, mejor que se proclame como rey, que tiene muchísimo apoyo, y que tome Jerusalén, porque la gente está de su lado, y luego las siguientes provincias de Judea. Pero claro, el plan de Jesús no era ese.
Andrés, preocupado por su responsabilidad como jefe del grupo, era quizá el que menos valoraba aquel estallido popular en torno al maestro. La verdad es que en los días sucesivos, algunos de los íntimos, en especial Pedro, Santiago, Juan y Simón Celotes, tuvieron que hacer considerables esfuerzos para asimilar tantas emociones. Simón Pedro fue posiblemente uno de los más afectados por la manifestación popular, y más que por el excitante recibimiento, por el incomprensible hecho de que el maestro no se hubiera dirigido a la multitud, o, cuanto menos, que les hubiera permitido hacerlo a ellos. Para Pedro, aquella había sido una magnífica oportunidad perdida. Mientras caminábamos hacia Betania, le noté afligido y triste. Sin embargo, su pasión por el maestro era tal que supo encajar el extraño comportamiento del nazareno sin el menor reproche o signo de disgusto. Los sentimientos de Santiago, el Cebedeo, eran muy parecidos a los de Simón Pedro. Su miedo inicial había ido esfumándose conforme bajaba por la ladera del Olivete. La vista de aquella multitud que aclamaba a su maestro le había hecho concebir esperanzas de poder e influencia. Pero todo se había venido abajo cuando Jesús descendió del jumentillo perdiéndose en el templo. ¿Cómo podía renunciar así tan graciosamente a una oportunidad de oro como aquella? Estaban desconcertados. Viendo cómo Jesús entró, pensaron que lo tenían hecho ya. Por su parte, Juan Cebedeo había sido el único que había intuido las intenciones de Jesús. Él recordaba que el maestro les había hablado en alguna ocasión de la profecía de Zacarías, y no, sin dificultades, asoció aquella entrada triunfal con las verdaderas intenciones de Jesús. Aquello le salvó en buena medida de la depresión general que ocasionó el traumatizante final. Su ciego amor por el nazareno no le impedía además sospechar o imaginar siquiera que el maestro se hubiera equivocado. Felipe, el intendente y hombre práctico del grupo, había sufrido otro tipo de preocupación. Al ver aquella riada humana, pensó por un momento que Jesús podía pedirle, como ya había hecho en otras oportunidades, que les diera de comer. Por eso, al verle abandonar la procesión y pasear tranquilamente por el recinto del templo, sintió un profundo alivio. Cuando aquellos temores desaparecieron de su mente, Felipe se unió a los sentimientos de Pedro, compartiendo el criterio de que había sido una lástima que Jesús no hubiera aprovechado aquella ocasión para instalar definitivamente el reino. Aquella noche, sumido en las dudas, se preguntó una y otra vez qué podían querer decir todas aquellas cosas, pero su fe en Galileo era sólida y pronto olvidarían sus incertidumbres. Bueno, vamos a dejarlo por aquí porque quiero comentar una cosa y si no nos vamos a ir muy lejos. Vale, ¿qué tenemos en el capítulo de hoy? Tenemos que Jesús ha entrado en Jerusalén, alabado de una forma bestial. Los discípulos creían que era el momento adecuado para poner a toda la gente de su lado, porque daros cuenta, ellos tenían miedo. Tenían miedo de que apresaran a Jesús y lo mataran, porque es muy fácil. Si matan a Jesús, los que van después son ellos. Ya no solamente por la pena de que maten a su maestro o por la amenaza de que maten a su maestro, sino porque temían por todos ellos. Entonces, cuando ven que Jesús realmente entra en el templo, se baja del burrito, entra a Jerusalén, se baja del burrito y entra en el templo y se disipa la multitud, no entienden por qué Jesús en ese momento de poder, el cual le otorga la muchedumbre, no dice unas palabras para meterse a la gente en el bolsillo y que lo sigan, y así poner a la gente en contra de los sumos sacerdotes, Caifás, etc. Sí que hay un momento en el cual se produce un milagro, que es que vienen unos griegos al templo, y le preguntan a Jesús que por qué le deben de seguir. Y bueno, pues dicen que habla muy parecido al dios Zeus griego. Entonces Jesús alza la voz al cielo y resuena un relámpago y una voz femenina habla en hebreo. Todas estas cosas no te las cuentan en la Biblia. Eso es un milagro de Jesús. Cualquiera ahora mismo se dirige al cielo a Dios y Dios no le habla. Lo curioso es que suena un trueno y habla una voz femenina. Fijaros, una voz femenina cuando en aquella época la mujer no valía nada, valía lo mismo que un animal casi. Claro, todo eso les crea un sobresalto a la gente que hay ahí y piensan que solamente es un trueno, que no ha pasado nada más.
porque les da miedo. Realmente no entienden a Jesús ni su mensaje. No entienden que Jesús no viene a provocar guerras. No entienden que Jesús no viene a provocar confrontación. Por eso en el templo él no se autoproclama un rey, porque eso crearía una guerra entre los que quieren estar con él y los que no. Entonces, no es la misión de Jesús. Y, sobre todo, no lo entienden. A Jesús no lo entienden. Ni los que lo siguen, ni sus discípulos, ni nada. No entienden cuál es su mensaje realmente. Porque si no, no se entristecerían de esta forma que nos cuentan que se entristecen. Porque pensaban que Jesús iba a poner los puntos sobre las íes dentro del templo. Al final Jesús se va de Jerusalén y vuelve a Betania. Jesús no se queda en Jerusalén. Jesús solamente entra en Jerusalén, está en el templo y se vuelve a ir a Betania. Y ahí lo dejamos. Así que bueno, chicos, eso ha sido el capítulo en el día de hoy. Estamos descubriendo ciertas cosas que realmente no nos habían contado. Estamos descubriendo también un poco cómo eran los apóstoles, cómo se transmitió el mensaje de Jesús y cómo mucha gente no lo entendió. Seguiremos leyendo esta semana de la Pascua porque cada día va a pasar algo. Cada día va a pasar algo. Estamos todavía en Domingo de Ramos, ya por la noche. Faltan lunes, martes, miércoles, cuando lo apresan y todo el momento del apresamiento, de la ejecución, que dista mucho de lo que nos han contado cómo es. Estos normalmente son pequeñas miguitas de pan de lo que no nos han contado. Todo el proceso hasta que Jesús muere, vais a ver un proceso distinto. Quizá más creíble del que nos han contado. Así que bueno, chicos, lo dejamos hoy por aquí. Muchísimas gracias por este rato. Suscríbete para más capítulos y mucha suerte para todos.